Pues damos gracias a Dios, queridos hermanos, de estar conectados una vez más en línea para este servicio de adoración. Y bueno, es un algo especial para mí el día de hoy. Hoy terminamos con este último mensaje, perdón, de la serie que hemos titulado Discípulo. Hoy es el último mensaje, estaremos tocando la Gran Comisión en una segunda parte. Y bueno, no hay más que agradecer que Dios nos haya dado la oportunidad de estar compartiendo estos mensajes a través de 150 aproximadamente que grabamos. Y qué mejor hacerlo con mis amados hermanos allá en Tamaulipas. En verdad que son algo especial para nosotros, para mi esposa y para mí. Y nos sentimos felices, contentos de estar aquí en este día del Señor adorándole con alabanzas, con oraciones, participando de la cena del Señor, la ofrenda y todo lo demás. Y bueno, vamos a iniciar, y quiero iniciar nuevamente con la historia que conté en la primera parte de la Gran Comisión, porque vale la pena reiterar algo que debería ser una prioridad dentro de nuestra vida y de la vida en comunidad, la vida de nuestra congregación. Un mendigo vino y se sentó ante mí. «Quiero pan», me dijo. «Eres un hombre sabio», le respondí. «Pan es lo que necesitas y has venido a la panadería correcta». Entonces saqué de la gaveta mi libro de cocina y empecé a decirle todo lo que sabía acerca del pan. Le hablé de la harina y del trigo, del grano y la cebada. Mis conocimientos impresionaron tanto que incluso yo volví a ser impresionado al citar medidas y recetas. Cuando lo miré, me extrañó no verlo sonreír. «Solo quiero pan», me dijo. «Eres sabio a la vez su decisión. Sígueme y te mostraré nuestra panadería». Lo guié por los pasillos, deteniéndome en la sala donde se prepara la masa y los hornos donde el pan se cocía. Nadie tiene una instalación como esta. Tenemos pan para cada necesidad. Pero aquí está el mejor lugar, dije, al tiempo que empujaba una puerta. Este es nuestro cuarto de inspiración. Me di cuenta que se había emocionado cuando entramos al auditorio con sus hermosos vitrales. El mendigo no habló ni una palabra. Comprendí su silencio. Puse mis brazos alrededor de sus hombros y le susurré: «A mí también me conmueve». Y subí entonces a la plataforma y adopté mi pose favorita tras el púlpito. La gente viene desde muy lejos a escucharme. Mis trabajadores se reúnen una vez a la semana y yo les leo la receta del libro de cocina de la vida. El mendigo se había sentado en primera fila. Sabía lo que quería. «¿Quieres escucharme, verdad?» «No», me dijo, «solo quiero un poco de pan». «¡Qué sabio eres!», le repliqué, al mismo tiempo que lo guiaba hasta la puerta de entrada de la panadería. «Lo que tengo que decirte ahora es muy importante», le dije. «A lo largo de esta calle vas a encontrar varias panaderías, pero cuidado, no ofrecen el verdadero pan. Sé de una panadería donde en lugar de una le ponen 2 cucharaditas de sal y otra donde el horno está 3 grados más caliente. Puedes llamarlo pan, pero no está de acuerdo con este libro». El mendigo se volvió y empezó a alejarse. «¿No quieres pan?», le pregunté. Se detuvo, se volvió para mirarme y encogiéndose de hombros me dijo: «Creo que perdí el apetito». Volví a mi oficina moviendo la cabeza. «Qué pena», me dije, «ya el mundo no tiene hambre del verdadero pan». ¿Qué puede ser más increíble que Dios haya empacado el pan de vida en un carpintero o que nos haya dado las llaves del camión de reparto? Ambas cosas tienen sus riesgos. Sin embargo, Jesús ya hizo su parte. Y quién sabe si nosotros podemos llegar a aprender a hacer la nuestra. La pregunta es, ¿cómo? ¿Cuándo y bajo qué circunstancia llevamos el alimento espiritual, el pan de vida, a través del mensaje de salvación? Y es importante o reiterativo volver a mencionar
lo que el apóstol Pablo habló allá en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 4, versículo 1 y 2, donde habla precisamente de esto, confirma una vez más lo que el Señor Jesús ya había establecido al final del Evangelio escrito por los 4 autores. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Vuelvo a leer lo que dice el versículo 2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Lo voy a leer nuevamente en la versión Nueva Traducción Viviente, solamente el versículo 2. Predica la palabra de Dios, mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno, corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Creo que la oración del apóstol Pablo es reiterativa en cuanto a algo que tenemos todos y cada uno de nosotros, la responsabilidad de estar compartiendo cada vez más y más y más las buenas nuevas de Dios. Voy así como leí lo de Mateo 28, 18 al 20, ahora Marcos capítulo 16, versículo 14, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y en los siguientes versículos habla de todas y cada una de las señales que podrían hacer cuando iniciaran toda esta labor que el Señor mandó allá a sus apóstoles y posteriormente a todo el mundo. Y creo que vale la pena en esta segunda parte reiterar algunos puntos que tienen que ver en cuanto a el mensaje del Evangelio. Y lo primero que me gustaría tocar es ¿quiénes somos los encargados de llevar a cabo la misión? Las últimas instrucciones que el Señor Jesucristo dio a sus discípulos antes de ascender al cielo fueron que debían quedarse en Jerusalén hasta que recibiesen el Espíritu Santo y que sólo después debían ser testigos suyos hasta lo último de la tierra. Esto fue lo que se menciona ahí en Hechos capítulo 1, versículos 4 al 8. La conclusión lógica de este mandamiento es que para ser un predicador del Evangelio es imprescindible, y creo que esto es algo que debemos nuevamente puntualizar, reiterar, y no es porque cada quien pueda ejercer su propia opinión o cada quien pueda sacar su propia teoría. Lo cierto es que no solamente aquí, sino en las cartas después de Pablo en Corintios o a los Colosenses, reitera la importancia, reitera la necesidad de esto. Para ser predicador del Evangelio es imprescindible tener el Espíritu Santo, o lo que es lo mismo ser un auténtico cristiano, y la única manera o forma en la Escritura que vemos de recibir el Espíritu Santo es a través del bautismo, que el bautismo es parte del plan de salvación, no lo es todo. Tal vez por eso, de alguna forma u otra, nosotros hemos hecho demasiado énfasis en el bautismo, dejando de lado lo primordial, y que fue lo que estuvimos hablando en el mensaje pasado, de que lo primero, la base que sustenta todo el plan de salvación, de oír, creer, arrepentirse, confesar y ser bautizado, es primeramente el entender, el comprender el enorme sacrificio que esto significó allá en la cruz por parte de nuestro Señor Jesucristo, y que lo que hagamos después es el complemento para poder iniciar una nueva etapa en la vida de cada cristiano. Por otro lado, el mandamiento fue dado a los discípulos que habían estado con Jesús y habían sido testigos de su muerte y resurrección, lo que los constituía en testigos fidedignos de las verdades que anunciaban. Por supuesto, este mandamiento no se limitaba exclusivamente a los apóstoles, sino a cualquier discípulo de Jesús que previamente haya llegado a tener una relación personal con Él, identificándonos con su muerte en la cruz y viviendo la realidad de una nueva vida
por el poder de su resurrección. Por tanto, los encargados de llevar a cabo esta misión debemos ser todos los cristianos. Cuando pensamos en esto, nos damos cuenta del inmenso privilegio que Dios ha dado a su iglesia. Él ha decidido enviar a sus seguidores a ser discípulos a todas las naciones. Esto quiere decir que Dios no llama a las personas directamente desde el cielo, ni siquiera a través de ningún ángel, sino por medio de sus redimidos. Por lo tanto, el aceptar o rechazar a un predicador del Evangelio implica necesariamente también aceptar o rechazar a Dios mismo. Jesús dijo ahí en Lucas 10:16, el que a vosotros oye, a mí me oye, y al que a vosotros desecha, a mí me desecha, y al que me desecha a mí, desecha al que me envió. Cuando llegamos a ser conscientes del inmenso privilegio y responsabilidad que esto implica, entonces fácilmente llegamos a experimentar la misma sensación de inadecuación que tuvo Moisés ante la zarza ardiente diciendo, ¿quién soy yo?, cuando iba a ser enviado por el Señor, o la conciencia de nuestra propia pecaminosidad que nos llevará a exclamar como Simón Pedro, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Pablo expresaba su asombro cuando escribiendo a los tesalonicenses les dijo, fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Primera carta de Tesalonicenses 2:4. ¡Qué gran confianza! El Evangelio de Dios, el único medio para salvar eternamente al pecador, ha sido confiado, escucha esto, ha sido confiado al pueblo de Dios. Es un inmenso privilegio ser portadores de esta bendición única y especial de Dios para todas las naciones. Absolutamente todos los creyentes tenemos este increíble privilegio, y las épocas en las que el Evangelio se ha expandido más ampliamente ha pasado debido al testimonio fiel de infinidad de sencillos cristianos que, aprovechando las oportunidades que en la vida diaria se presentan, han compartido con otros el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio de las buenas nuevas. Es triste cuando la evangelización, y quiero aquí ser de veras, no quiero parecer puntilloso, quiero puntualizar que es distinto, pero esto es necesario escuchar, y esto es necesario hablarlo y decirlo. Es triste cuando la evangelización se convierte en una actividad especial de la iglesia. Los primeros cristianos entendieron que toda su vivencia en la sociedad era un acto de testimonio y cada conversión una oportunidad para testificar. Y por eso la iglesia creció rápidamente. Ellos no tenían que organizar reuniones evangelísticas especiales porque su vida entera era un testimonio elocuente de su fe. Y solamente basta añadir el comentario en cuanto a lo que hacemos hoy en día. Hoy en día nos preocupamos por la evangelización y para ello preparamos campañas evangelísticas. Preparamos campañas donde generalmente se invita a un predicador reconocido o elocuente o de gran conocimiento para que venga, exponga, pero lo triste de la realidad, y lo digo por experiencia propia, es que la mayor parte de las campañas de evangelización lo que menos llegan son incrédulos. Casi siempre todas esas campañas son exclusivamente, pareciera ser el caso, exclusivamente para gente que ya está en la iglesia, que ya ha aceptado a nuestro Señor Jesucristo, que ya incluso algunos han llegado a completar el plan de salvación. Pero lo cierto es que tal cual, la campaña no debería ser para eso. La campaña debería ser, y si fuera yo extremoso, no dejar entrar a nadie, excepto a los que van a dirigir, cantar, orar y todo lo demás, y toda la gente debería ser gente incrédula, porque para ellos debería ser el mensaje. Pero en lugar de eso, nos contenta solamente con hacer esa actividad, y después se nos olvida algo que habla ahí el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 47, donde dice que el Señor añadía a la iglesia cada día a los que habían de ser salvos. ¿Y esto debido a qué? Pues todos los versículos del 42 hasta el 47 hablan acerca del testimonio vivo de cada día de cada uno de los cristianos. Y esa es la manera o la forma
en que deberíamos seguir evangelizando, y lo que pasa es que lo hemos suscrito como una actividad especial, pero en realidad no tiene nada de especial. Lo que pasa es que no estamos haciendo realmente lo que indica el Señor. Pero habiendo dicho esto, también es cierto que Dios ha capacitado a algunos creyentes con un don especial para la comunicación del Evangelio y la formación de nuevas iglesias. Pablo escribió en Efesios 4:11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. En cualquier caso, queda claro que Dios quiere utilizarnos, pero anhelamos ser utilizados. Predicar el Evangelio es un privilegio. El que gana almas es sabio, dice el Proverbio 11:30, pero muchas veces empleamos nuestro tiempo y los dones que Dios nos ha dado para otras muchas cosas, olvidando lo que verdaderamente es importante o lo que debería ser prioritario, no solamente en nuestra vida personal, individual, sino en nuestra vida como iglesia, como congregación. ¿Qué puede ser más sabio que bendecir a nuestros semejantes en el sentido más elevado al arrebatar sus almas del infierno y de la esclavitud de Satanás? Y sobre todo, pensando ahorita en este tiempo de pandemia, pensando ahora en este tiempo de crisis, en todos sentidos, crisis económica, crisis de empleo, crisis emocional, crisis financiera, crisis de todo tipo, es cuando la gente realmente necesita un motivo de esperanza. Y ese motivo de esperanza solamente puede venir a través de las buenas nuevas del reino de Dios, buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo, y nosotros somos los encargados, independientemente que nuestra situación económica, laboral, emocional, sentimental, espiritual sea la que sea. ¿Por qué? Porque somos llamados a eso, y aún en estos tiempos difíciles de pandemia es cuando más deberíamos estar preocupados por salvar a la gente. Hay muchas obras de generosidad en mucha gente, y hay que reconocer esto de una manera loable, en el sentido económico, en el sentido financiero, en el sentido de ayuda. Pero si quieres dar una ayuda y tú ser parte fundamental e importante en la vida de mucha gente en el mundo, es a través de compartir el Evangelio de Dios, a través de realmente llevar una esperanza para todos y cada uno de los que puedan participar de este regalo de Dios. Es cierto que esto puede tener un costo. Cuando el Señor Jesucristo envió a sus discípulos a predicar el Evangelio por todo el mundo, no ocultó que esto había de tener un elevado costo para ellos. Se lo anunció cuando les dijo: como me envió el Padre, así también yo os envío. Juan capítulo 20, versículo 21. Y todos sabemos que Él fue enviado a morir por los hombres para poder llegar a ser su Salvador. Y de la misma manera, nosotros no podremos servirle adecuadamente si no tomamos nuestra cruz. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. De cierto os digo, dice Juan 12:24, os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El Señor no nos ha llamado a una vida fácil, ni tampoco nos ha garantizado que la misión vaya a ser cómoda. Allí en Lucas 21 dijo: os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre, y esto os será ocasión para dar testimonio. Y solamente hay que voltear a ver lo que fue toda la vida de Pablo, incluso donde terminó, en una cárcel allá en Roma. ¿Y todo por qué? Por causa del Evangelio, guardando Dios algo mejor para él y para todos los que hagan lo mismo. Se puede decir con claridad que el Señor afirmó que es imposible llevar a cabo fielmente esta misión sin tener que enfrentar sufrimientos. Los apóstoles no tardaron en comprobarlo, cuando a raíz de sus primeras predicaciones comenzaron a ser perseguidos por las autoridades judías que unas semanas antes habían logrado la ejecución de Jesús, y esta oposición feroz les acompañó en todos los lugares a donde llegaron predicando el Evangelio. Solo su convicción inquebrantable de que Jesús realmente había resucitado y de que ellos también resucitarían
Fue lo que les llevó a perseverar hasta el final, y desde la época apostólica hasta nuestros días, las páginas de la historia de la Iglesia están repletas de innumerables ejemplos de sufrimiento por causa del Evangelio. No es accidental que la palabra griega usada para testigo sea mártir. Y esto tiene mucho que ver. No existen fórmulas fáciles para llevar a cabo la misión. Si deseamos ganar almas para el Evangelio, debemos estar dispuestos a crucificar nuestros planes, nuestras ideas, nuestros gustos, nuestras inclinaciones, nuestra comodidad, nuestro prestigio, nuestras ambiciones. Escuché un comentario acerca de un hermano que estudió en una escuela bíblica allá en los Estados Unidos y regresó, y después comentaba un familiar de él y decía que el hermano estaba solamente para predicar, que él no estaba para ir a dar estudios en casa ni para visitar o haciendo labor de evangelismo, que él solamente estaba a predicar el día domingo. Y yo creo que esa idea es en general en muchos lados, no de todos, pero lo cómodo incluso para aquellos que estudian o aquellos que predican, es fácil pararse ahí cada domingo o día miércoles o jueves, ahí predicar el mensaje y eso es todo. Y eso no es evangelizar, y eso no es parte de esa gran responsabilidad, y eso es casi desechar ese regalo que Dios ha permitido a aquellos que han podido ir a un instituto, a una escuela bíblica, o a prepararse para predicar el mensaje del Señor. Pero realmente así es como lo hacemos hoy en día. Viendo la libertad que en la actualidad hay en algunos países, tal vez podamos engañarnos pensando que los tiempos han cambiado y que ahora todo va a ser más fácil para nosotros. Pero si vivimos como Jesús y denunciamos el pecado como Él lo hacía, no tardaremos en comprobar que todo el furor del infierno se vuelve inmediatamente contra nosotros. Esto es, que si en nuestra vida no estamos sufriendo persecución, si en nuestra vida no estamos, como dice la octava bienaventuranza ahí en Mateo capítulo 5, bienaventurados cuando seáis perseguidos por causa de mi nombre, eso es porque realmente no estamos llevando a cabo la misión. Si realmente estamos en una esfera de comodidad que es el resultado de simplemente predicar y predicar en el culto de adoración, pues qué fácil nos hemos hecho la vida. Seguramente no suframos la muerte física, pero debemos estar preparados para soportar el sufrimiento de ser ridiculizados, la soledad de sentirnos aislados, el dolor de que se nos difame, y esto solo en aquellos países donde se respeta la libertad religiosa, porque hay muchos otros donde los cristianos realmente pierden sus trabajos, sus posesiones, sus familias y hasta la vida misma por su fidelidad a Cristo. La pregunta entonces sería, ¿estamos listos para soportar el costo que esta misión tiene? A muchos en nuestro tiempo les resulta extraño este llamamiento al sufrimiento como una condición para poder cumplir fielmente con el mandato de nuestro Señor. En muchos círculos ya no se habla de sufrir por Cristo, sino que existe una tendencia evangélica cada vez más arraigada hacia el triunfalismo y la prosperidad. Este falso evangelio que promete salud y riqueza ciega a los cristianos materialistas sobre la realidad de las adversidades y sufrimientos que acompañan siempre al verdadero predicador del evangelio. Y aquí incluso podríamos mencionar todos aquellos que se han preocupado y se preocupan por tener más conocimiento y más conocimiento, por ir y aprender más de las raíces griegas, hebreas, de hablar de teología, de hablar de apologética y mil cosas más que pueden ser importantes. Pero si yo no estoy cumpliendo con lo esencial en mi misión como cristiano, de estar llevando verdaderamente el evangelio, si estoy más preocupado en ensalzar mi figura, si estoy más preocupado en debates, si estoy más preocupado en mostrar a otros grupos que se dicen ser cristianos a que están equivocados y errados, en realidad ¿qué estoy logrando? O en realidad ¿qué estoy haciendo para la obra de la gran comisión? No estamos llevando nada. ¿Estamos listos entonces para soportar el sufrimiento de ser ridiculizados, la soledad de sentirnos aislados? Cada uno de nosotros debería
debería de estar consciente de esta responsabilidad, y seguramente esto resulta incomprensible a muchos teólogos liberales de nuestro tiempo que dudan y generan dudas sobre todas las doctrinas cristianas. Para ellos todas las verdades son relativas y objeto de discusión, y a veces parece ser que estamos más empecinados en analizar el texto, en analizar el escrito, que en realmente ver los resultados que hasta ahora de una u otra manera hemos conseguido. Y lo cierto es, y principalmente entre nuestra hermandad, que nos hemos sujetado a un clima de comodidad totalmente personal, un clima que nada más nos implica el estar reunidos el día domingo y se acabó, y todo lo que más que tenemos que llevar a cabo se nos ha olvidado. Tal vez por eso, y uno de los casi últimos puntos que voy a tocar, es el reconocer de nuestro fracaso en el cumplimiento de la misión. Lamentablemente, la Iglesia de Cristo de nuestro tiempo debe reconocer con tristeza que esta gran comisión recibida del Señor se ha convertido con frecuencia no en la gran comisión, sino en la gran omisión. Es cierto que los cristianos creemos que Dios ama tanto al mundo que ha enviado a su Hijo para conseguir la salvación para toda la humanidad, pero sin embargo, pocas veces nos preocupamos por demostrar ese amor y comunicar las buenas nuevas al mundo. Muchas iglesias se ocupan por mantener la rutina de los cultos sin pararse a pensar para qué los ha colocado Dios en esa comunidad, en ese barrio, ciudad o país, en esa colonia, en ese domicilio. Este descuido ha llevado a que muchas iglesias que en el pasado fueron grandes, en este momento languidecen con unos pocos miembros, o directamente han tenido algunas que cerrar sus puertas. Seguramente la Iglesia de Cristo ha fallado por caer en dos extremos igualmente dañosos: conformarse al mundo o separarse completamente de él. Esta es una de las cosas que más riesgo tenemos que enfrentar, y que ha ocurrido, y que a veces no queremos reconocer. Nos convencemos pensando que lo que estamos haciendo es lo correcto, y así vamos a seguir, y casi siempre incluso argumentamos situaciones como que somos que siempre va a haber un remanente y que por eso somos poquitos. Eso es un engaño totalmente. En algunos casos la Iglesia se ha identificado tanto con la cultura del mundo que ha perdido todo sentido de la misión hacia ella. Se ha conformado tanto al mundo que ha asimilado sus perspectivas y sus valores, descuidando, entre otras cosas, su santidad. De esta manera ha perdido su capacidad para ser sal y luz del mundo. En otras ocasiones, la Iglesia ha estado tan absorbida por la rutina de sus propias necesidades que ha perdido de vista la necesidad de aquellos que están fuera y para los cuales los creyentes deberían ser mensajeros de Dios. La Iglesia en esos casos se convierte en una especie de club religioso donde los socios disfrutan de ciertos intereses comunes, quedando fuera de su interés aquellos que no lo son. Pero si bien es cierto que la Iglesia es un pueblo que ha sido llamado a salir del mundo a fin de adorar a Dios, también ha sido nuevamente enviada al mundo a fin de dar testimonio de su fe en nuestro Señor Jesucristo. Si nos retiramos del mundo para disfrutar egoístamente de las bendiciones recibidas, es obvio que la misión resulta imposible, por cuanto perdemos el contacto por aquello por lo cual hemos sido enviados a predicar el Evangelio. El Señor Jesús explicó cuál debería ser la forma correcta con la que la Iglesia se debería relacionar con el mundo: vivir en él sin pertenecer a él. Dijo ahí en Juan 17:15 al 18: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Entonces vale la pena preguntarse, ¿por qué muchos cristianos no evangelizan? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón?
Bueno, hay muchas razones por las que probablemente no estamos haciendo esa labor. 1. Por mundanalidad y un testimonio inadecuado. La falta de coherencia entre el mensaje que predicamos y la vida que vivimos nos obliga en ocasiones a callarnos. Y hoy, más que nunca, la gente busca coherencia y autenticidad personal. Necesariamente el cristiano debe parecerse a aquello de lo cual está hablando, porque en muchas ocasiones, antes de escuchar lo que decimos, las personas ven cómo vivimos. Y he reiterado en muchas cosas que si tú quieres saber a alguien de la vida de un cristiano, no preguntes en la iglesia. No preguntes con los hermanos. Y aún así, algunos no logramos pasar ese examen. Pero si quieres saber realmente cómo es una persona, ve a su casa. Pregunta a su familia. Pregunta a sus vecinos. Pregunta en el trabajo. Pregunta con aquellos que es el mundo cotidiano para cada uno de nosotros, la sociedad en que nos movemos. Y ellos te darán más cuenta de lo que es nuestra vida. Y si ésta corresponde a aquello, porque para decir que somos cristianos es muy fácil, pero para mostrar que somos cristianos, qué difícil es. En este sentido, seguramente una de las razones por las cuales la Iglesia de Dios tiene actualmente tan poca influencia en el mundo es por la gran influencia que el mundo ejerce sobre ella. En muchos casos la sal se ha desvanecido y la luz ha sido ocultada debajo de otras cosas. Otra razón puede ser por falta de convicción personal. Evidentemente el predicador que duda no convence a nadie. Es necesario la fe en la palabra de Dios. Pablo estaba plenamente convencido del poder que tiene el Evangelio para salvar a cualquier persona que llegara a creer. Esto fue lo que dijo en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, que es poder de Dios para salvación. Pero para alcanzar este tipo de convicción, primero es necesario que la palabra quede grabada en aquellos que la predican. Otra causa puede ser por temor a la gente y a un posible rechazo, o también por la indiferencia y el menosprecio con que la gente trata los asuntos espirituales. Cuando hablamos con ellos, muchas veces nos da la impresión de que están como anestesiados, mantienen sus constantes vitales, pero parecen incapaces de mostrar interés o incluso oponerse. Ante una situación así, nos sentimos desanimados para comenzar una conversación. Otra causa podría ser por un espíritu derrotista. Muchos piensan que la gente no les va a escuchar y que por lo tanto es inútil evangelizar. Por supuesto, a esto hay que añadirle la falta de confianza en el poder de la palabra y en la obra del Espíritu Santo. Y aquí quiero mencionar lo que escuché a veces en mucha gente, o que he escuchado cada vez que tocamos un punto acerca de la gran comisión o acerca de la responsabilidad de llevar el Evangelio. Y la respuesta de mucha gente es de veras, es de alguna manera justificable por lo que ellos puedan vivir, pero no es razonable en cuanto a lo que Dios dice. He escuchado a gente decir, es que ya le he hablado 3, 4, 5, 6 veces y no hace caso, ¿ya para qué le sigo? Y ese es un argumento perfecto, y casi siempre lo que estamos haciendo es desresponsabilizarnos nosotros y echamos toda la responsabilidad sobre aquel que tal vez no tarde 1, 3, 5, 10 veces para escuchar, tal vez tarde no un mes, no un año, tal vez tarde años, pero lo cierto es que no estamos predicando nuestra vida, como lo dije en el mensaje anterior, estamos predicando la obra de Jesucristo, y tal vez eso es en lo que tenemos que hacer énfasis, en predicar la obra de Cristo, no nosotros, no lo que pensamos, no lo que creemos, no lo que nosotros imaginamos, no, estamos predicando la obra redentora de nuestro Salvador, y cuando esto no ocurre de esta manera, lo más común, lo más natural es que haya fracasos, es que haya desánimo, es que haya desilusión, pero lo cierto es que somos llamados una y otra vez. Ese es el mensaje central de lo que Pablo habla ahí en lo que leímos en la segunda carta a Timoteo. Insta a tiempo y fuera de tiempo. Algunos pensamos que ya no tiene caso, lo hemos hecho tantas veces y no hacen caso, que para qué. Pero es precisamente eso, instar a tiempo, predicar a tiempo y fuera de tiempo. Otra de las causas podría ser por estar involucrado en otras actividades, por ejemplo en la obra social.
que en la actualidad goza de mayor prestigio que la propia evangelización. No olvidemos que en muchas ocasiones este tipo de labor, si bien es muy buena y necesaria, no siempre incluye una predicación clara del Evangelio. Y bueno, hay varias razones más, no quiero ya extenderme, solamente quiero ya concluir, pero algunas otras cosas puede ser la falta de perseverancia, o por comodidad y egoísmo, o por divisiones mismas en el seno de nuestra congregación, por la hostilidad del mundo, en fin, hay diversas situaciones, pero lo cierto es que esta responsabilidad mayor, y por eso cierra el Evangelio, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, cierra en los cuatro autores con esto, con la gran comisión. Todo lo que el Maestro enseñó, todo lo que el Maestro transmitió, todo lo que el Maestro mostró a través de milagros, a través de sanidades, debe de tener una repercusión o debe tener una consecuencia. Y la consecuencia es que mucha gente pueda llegar a los pies de nuestro Salvador. En nuestra sociedad actual, en la que todos los ámbitos se fomenta cada vez más la especialización, escuche esto, parece que también se espera que en la iglesia haya personas concretas que se dediquen a la evangelización, y por eso creo que a veces el estudio exagerado, porque es exageración, yo no estoy diciendo, lo hemos hablado, y lo dice la misma Escritura, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Escudriñar las Escrituras, la fe viene por el oír la palabra de Dios, y Pablo instaba a Timoteo a perseverar en la lectura, la exhortación y la enseñanza, y claro que tiene que ver, pero también Pablo advierte en la segunda carta de los Corintios capítulo 8, el conocimiento envanece, pero el amor edifica, y es esa la razón que mismo también Santiago afirma, no solamente seamos oidores sino hacedores. Qué bueno adquirir conocimiento, qué bueno especializarnos en muchas cosas, pero lo importante es que todo eso se transmita de una manera práctica, porque si no, no tiene caso estarlo llevando a cabo. Visto desde este punto de vista, podríamos decir que los obreros son pocos. Además, las dificultades que hemos considerado anteriormente nos llevan de manera o forma natural a ruir cualquier implicación en esta tarea, y preferimos que sean otros quienes la realicen. Esto es algo muy común y es bien fácil. Por eso nos inventamos desde hace muchísimos años la idea del predicador de la iglesia, porque es el predicador el que tiene que llevar a cabo todo, y los demás por eso aportamos en algunos casos para su sostenimiento, y ya con eso nos sentimos más que congratulados de saber que estamos haciendo algo para la obra. Pero lo cierto es que eso no es así como lo plantea nuestro Señor. Lo cierto es que cada uno de nosotros tiene su responsabilidad, y que no podemos también estar dependiendo bajo ese esquema que no hemos querido cambiar, que se ha vuelto una obsesión de que solamente en cualquier congregación, con que exista un predicador y sobre todo que sea preparado, ya con eso parece ser que es el primer paso para la salvación. Pero si cada creyente asumiera la responsabilidad de dar testimonio de su fe en el contexto en el que Dios le ha colocado, nos daríamos cuenta de que los obreros no son pocos. En verdad, ese es el trabajo de equipo. Jesús exhortó a sus discípulos para que pidieran más obreros para la mies, y seguramente estaba pensando en personas dedicadas enteramente a la labor de evangelizar y establecer iglesias. Pero sin embargo, quizá también estaba pensando en que cada discípulo asumiera su propia responsabilidad en relación a la evangelización. No cabe duda que ganar un alma es mucho más difícil que conquistar una ciudad, pero cada hermano y hermana, joven o viejo, debemos apasionarnos por llevar a cabo la misión que el Señor nos ha encomendado. Es urgente que clamemos al Señor para que nos dé alma. No nos podemos conformar con que ya tenemos una congregación, ya tenemos el edificio. Ahora debemos mirar hacia el horizonte y esforzarnos porque el Evangelio avance también a otros lugares, ahí el donde el Señor nos ha colocado. Y es de esta manera que nosotros estaremos aportando aquello por lo cual el Maestro cerró lo que fue todo su ministerio terrenal. Y bueno,
Hay muchísimas cosas más que podríamos hablar. No da el tiempo para ello, pero es indudable. Es indudable para todos. Es indudable para todos que debemos hacer un stop, que debemos hacer una pausa y reconsiderar que en gran manera de verdad, y esto es claro, estamos más ocupados en ritualismo, estamos más preocupados en esas reuniones, cualquiera que sean, en el día que sean, que en verdaderamente llevar a cabo la misión más importante, que es llevar almas para Cristo, que es darle la oportunidad a la gente de que conozca el poder de Dios, darle la oportunidad a la gente de que escuche las buenas nuevas de esperanza, las buenas nuevas de salvación. Es necesario. Nosotros mismos como cristianos estamos experimentando cosas dificilísimas en nuestra vida. Y a veces nosotros mismos estamos derrotados, estamos desanimados, estamos desalentados. ¿Y todo por qué? Porque hemos dejado de ver la piedra angular. Hemos dejado de ver de que si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Y sea que vivamos o muramos, del Señor somos. Así que si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y una de las formas en que nosotros mostramos que estamos haciendo las cosas para la gloria de Dios es estar compartiendo con todo el mundo las buenas nuevas de salvación. Hoy cerramos este pequeño ciclo de mensajes de discípulo. Agradezco personalmente a Dios la oportunidad y el privilegio de haberlo hecho. Pero seguimos adelante, seguimos en la batalla. A partir de mañana estaremos iniciando un nuevo esquema de mensajes. Pero bueno, eso es otro asunto. Lo cierto es que, de verdad, no solamente el haber compartido para mí, para mi vida, ha sido increíble experimentar nuevamente todas y cada una de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, y que son todavía muchísimas más. Así como Juan dijo en los últimos versículos de su Evangelio, estas y otras cosas hizo más nuestro Señor. Pienso que si se escribirían, no alcanzarían todos los libros que hay en el mundo. Así es que es mínimo lo que hemos avanzado, es mínimo lo que hemos hecho. Hay muchísimos más milagros, y milagros que cada uno de los que seguimos a Dios podemos testificar y podemos compartir a muchos de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Ojalá que tú tengas el anhelo de ser un discípulo verdadero de Jesucristo. Y para ello, con esto termino, el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Gracias, que Dios te bendiga.